¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entremés. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Javier Campos acerca de la biodescodificación, qué es y para qué nos puede ser útil a ti y a mí. Quédate con nosotros. Bueno, pues finalmente ya estamos platicando, doctor Javier Campos, qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal, Luis? Gracias. Y a ver, ¿qué es la biodescodificación? Lo digo así despacito porque siempre me enredo con la palabra. Sí, fíjate que la palabra es complicada, pero en realidad el significado es muy simple. ¿Ok? Bio quiere decir en la vida del ser humano y descodificación es quitar un código o quitar un programa. Y podríamos preguntarnos, ¿para qué quitarnos un programa si lo tenemos ya instalado? Te puedo adelantar que nuestra programación y cómo funciona nuestra mente, tenemos básicamente dos tipos de programas. Los programas innatos, los que tenemos adquiridos y que son propios del ser humano, y dentro de ellos está nuestra programación estructural. Si te fijas, todos los seres humanos tenemos dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas, en fin, hay mínimas excepciones. Pero eso se llama una programación o una información estructural propia del ser humano. Tenemos otra programación que es la funcional y que corresponde a que cada órgano hace su función. Nadie puede decir que el corazón de una persona va a digerir los alimentos. Claro. El estómago pues digiere y no late ni empuja la sangre. Entonces esas programaciones son propias de nuestra esencia natural. Y también tenemos otra programación que la vamos a ver más adelante, que es el fundamento de la biodescodificación. Es que tenemos una programación para eventos especiales. Cuando hay una situación de emergencia biológica o una alteración en nuestro equilibrio, el cuerpo ya tiene instalado un programa para poderse restablecer. Entonces, esta es la programación innata, heredada de todos nuestros ancestros como seres humanos, y los que seamos creyentes, pues en la parte de la sabiduría divina. Sí. Eso es indiscutible. Viene la otra parte, que es la programación adquirida. La programación adquirida es la que nos enseñan y la empezamos a aprender desde el momento de la concepción, toda la gestación, el parto muy importante, nuestro momento de nacimiento y nuestros primeros años de vida. Son fundamentales porque estamos adquiriendo la información con la que vamos a funcionar en la vida, pero esa no la traíamos antes. Es como un software que se nos instala en nuestro cerebro y con eso funcionamos. Tenemos infinidad de programas maravillosos que son útiles y funcionales para tenernos aquí en este plano, en nuestra vida funcional. Y otros que seguramente no son tan útiles. Ese es el problema, justamente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de un programa adquirido y que todos tenemos. Tú y yo nacimos aquí en México, estamos hablando español y nos entendemos perfectamente. Pero si tú hubieras nacido en Rusia y yo hubiera nacido en China y nos queremos comunicar, no nos entendemos para nada, porque tenemos códigos diferentes. Y entonces tenemos la capacidad de nuestro cerebro para aprender cualquier idioma, y una vez que lo tenemos incorporado y lo vamos aprendiendo poco a poco por palabras, asociaciones, nos van enseñando colores, formas, tamaños, nombres de cosas, llega un momento en que pasa al dominio de nuestra mente inconsciente. Ya no pensamos lo que vamos a decir, sino simplemente tenemos la idea, abrimos la boca y sale el lenguaje. Es como echar mano de los archivos que tenemos ahí guardados. Esos son archivos que están ahí. Bueno, así como esos, tú ahorita, yo y las personas que nos están viendo, tenemos ahorita instalados cientos de miles de programas que nos hacen funcionar. Caminar, andar en bicicleta, comer, bañarnos, ni lo pensamos. Es dominio de la mente automática. Okay. Desgraciadamente tenemos programas adversos que nos enseñan también, como te dije, desde las primeras etapas de nuestra vida, inclusive en el vientre de nuestra madre, donde recibimos impactos emocionales que no son de acuerdo a nuestra naturaleza de seres humanos. ¿Cómo son? Algún ejemplo. Y yo como padre lo llegué a hacer en algún momento porque no sabía todo esto, de que el niño hace algo y que dice, escuincle, no puedes, eres un tonto, tú no sirves, mira, tu hermano lo hace mejor. Aprende a tu primo, a tu vecino. Y entonces me lo voy creyendo, porque además viene de fuente de personas que son nuestros cuidadores, que nos aman, y entonces yo me lo creo. Y entonces adquiero programas que no son funcionales, inclusive que son estorbos
para nuestro desarrollo en nuestra vida. Oye, los adquiero y me los guardo y me los quedo y los hago como parte de mí. Ese es el problema, ¿no? Claro. Y llegas a creer que tú eres ese. Te llegas a creer eso. Te lo repites tanto que los das por cierto. Sí, inclusive con una vez que te lo digan puede ser suficiente. Genera un impacto intenso. Pero otras veces te lo repiten durante muchas veces y luego se repiten en la escuela y luego te hacen bullying. O te lo repites tú solo, ¿no? Y luego, no soy suficiente, y luego no ya soy bueno. Y entonces ya genera una forma de ser de la persona. Y luego lo corrobora con su actuar. Imagínate que va a hacer un examen y dice, no, pues estudié, yo no sirvo, y reprueba y corrobora que no puede. O cuando vas a conseguir un trabajo y te das cuenta que, no, ¿para qué voy? Van a contratar al otro, es mejor que yo. Bueno, esos son las influencias en el ámbito del desempeño. Pero viene otro problema grande, que es en referencia a la salud. Y aquí regresamos a nuestro tema. ¿Qué es lo que queremos descodificar? Okay. Son los programas adversos que no son nuestros, no son nuestra naturaleza. Son adquiridos. Son adquiridos, que alguien nos los enseñó. Papás, que yo abuelos, compañeros, y amigos. Y la sociedad en general. Pareja, redes sociales en la actualidad. Totalmente. Okay. Y entonces, esa es la manera en cómo funcionamos. Y entonces, cuando hay alguna enfermedad, lo único que está sucediendo es que el cuerpo está manifestando el desequilibrio que yo tengo en mi forma de pensar, en lo que yo me creo que soy y que no soy ese. Oye, doctor, pero a ver, este término de biodescodificación de pronto como que se puso de moda de unos años para acá. ¿A partir de cuándo tú estás dentro de este esquema y por qué llegaste ahí? Ok, mira. Yo tengo estos estudios hace 10 años aproximadamente, pero los primeros estudios datan de 1980 en adelante. Aquí, como esto ha sido extremadamente revolucionario, todos los cambios importantes en la humanidad tarda mucho tiempo en que permeen en forma general. Correcto. Y eso es porque hay intereses de por medio en donde no les conviene que se cambie un paradigma. Y entonces esto es como picar piedra, pero esto cada vez va cundiendo más y además esto no creas que es nada nuevo. Yo te estoy hablando de los estudios que son a partir de esos años, pero esto es nuestra propia naturaleza desde seres humanos, desde bueno, miles de años. Ahora fíjate, ahorita que dices esto, creo que hay algo importante. ¿Por qué antes, o sea, hablamos de cientos de años o de miles de años, no se tenía quizás una idea tan clara de... ¿Tú crees, por ejemplo, que en la prehistoria decían, oye, no, pues es que las emociones, tengo que canalizarlas bien, etcétera, etcétera? O sea, no existía eso. ¿Por qué ahorita cobra importancia? Claro, lo que pasa es que como hay estudios científicos y empieza a haber más conocimiento de cómo funcionamos, entonces el conocimiento va creciendo y día a día se va dando a conocer. Parte de la evolución. Es parte de. Claro. Ahora, el hecho de que no se haya dado a conocer no quiere decir que no existiera. Es como te estoy diciendo, es nuestra naturaleza, pero no se habían detenido a ver cómo es que realmente funcionábamos. Entonces, cuando ciertos estudiosos, entre ellos el doctor Hammer, alemán, y después otro, es una persona enfermero, francés, Christian Fleche, se dan cuenta de cómo funciona la mente humana, entonces lo que hay que descodificar no es el funcionamiento biológico del cuerpo, sino es las creencias que yo tengo de mí mismo que están estorbando en el funcionamiento natural de nuestro cuerpo. Y te voy a poner un ejemplo. Y creo que a todos nos ha sucedido, que nos hemos cortado con algún cuchillo, alguna navaja, claro, y hay algún sangrado, y entonces tenemos una herida sangrante. Detenemos el sangrado, limpiamos la herida, permitimos unos días y solito el cuerpo, el cerebro ordena que las células subyacentes alrededor que quedaron sanas vayan reproduciéndose para unir la herida. Y una vez que unió la herida, no siguen creciendo, se detienen. ¿Quién se los ordena? El cerebro, porque nuestra naturaleza es conservar nuestra integridad. Hacer lo que tiene que hacer de manera natural. Natural. Imagínate en este ejemplo que te estoy poniendo, que tuvieras una cortada sangrante y en vez de limpiarla y detener el sangrado, todos los días tú le echaras tierra a la herida. Entonces, ¿va a cicatrizar? No, no va a cicatrizar. No. ¿Por qué no? El cuerpo está tratando de hacer su función, pero nosotros se lo estamos impidiendo. En este ejemplo absurdo, ¿quién le va a echar tierra a una herida para que no sane? Y no cierra, inclusive se va a infectar, o se va a abrir más la herida. Se va a complicar más todavía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El cuerpo trata de hacer su trabajo natural y nosotros se lo impedimos.
Bueno, en este ejemplo que te estoy poniendo, que es muy evidente, en una cortada podrías decir, eso no es una enfermedad, pero resulta que dentro tenemos cientos de síntomas caracterizados como una enfermedad y que lo único que está haciendo el cuerpo es avisarnos que hay un desequilibrio en la información que tenemos. Y luego, ¿por qué no sanamos? Porque estamos estorbando y no dejamos que el cuerpo haga su chamba. Y entonces, si solamente recurrimos a medicamentos que son muy útiles, han probado que funcionan, estamos solamente atacando el síntoma, pero no estamos atacando el origen. El origen, que es la programación que sustenta el desequilibrio. Entonces, cuando decimos vamos a atacar el origen, no necesariamente nos referimos a una enfermedad, sino a una manera de estar pensando. Claro. Hay autores que nos dicen que el desequilibrio y el síntoma está en el cuerpo, pero la enfermedad está en el desequilibrio en la conciencia. Okay. Y ahí es donde está la clave del asunto. Porque cuando una persona acude a una consulta de biodescodificación, lo que vamos a revisar es qué fue lo que originó los síntomas que tiene presentes. Y generalmente al preguntarle a una persona qué situación emocional o impactante has vivido previamente a que te ocurrió esto, nos damos cuenta en el 100% de los casos que hay un conflicto intenso a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel inclusive personal de creencias de uno mismo. Fíjate que le diste justamente al clavo, porque no existe una sola persona que no tengamos emociones atrapadas, mal interpretadas, recuerdos que hacen daño, creencias limitantes. Y bueno, justamente, si me lo permites, haremos una breve pausa para que regresemos y nos digas cómo podemos detectar eso, cómo se convierte en una enfermedad y sobre todo cómo salir de ahí. Claro que sí, ¿Parece? Ahorita con gusto. Sí, ya regresamos. Bueno, pues seguimos hablando de biodescodificación y ya le voy entendiendo un poco más al término. En las redes sociales abundan muchos reels, como se le conoce ahora, acerca de este tipo de información, pero creo que nos hace falta tener un poquito más de precisión. Afortunadamente tú eres muy bueno para explicarlo, seguramente has dado clases y das conferencias y talleres, porque hay una facilidad para que lo podamos nosotros entender. La gente que nos está viendo en este momento puede decir, bueno, es que en voz del doctor se oye muy fácil, pero ¿cómo darme cuenta yo qué es lo que tengo que biodescodificar? ¿A quién, o sea, ante quién tengo que ir? ¿O qué tengo que hacer? ¿Esto es de terapia, es de yoga, es de mindfulness, es solamente de pensar bonito? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, se necesita definitivamente una orientación y alguien que pueda guiarte en el proceso. Que es alguien que sepa de esto. Que sí, no hay manera de poderlo hacer por sí solo. El investigador, el doctor Hammer, que se dedicó a ver esto, sufrió en carne propia un problema de una pérdida de su hijo y después de eso desarrolló una enfermedad. Entonces fue cuando él se dio cuenta de decir, si yo estaba relativamente sano, estaba y de pronto bien, me pasa esto, tengo la pérdida de mi hijo y tiempo después, unos meses después, apareció un cáncer testicular. Entonces dijo, esto tiene que haber alguna correlación. Se puso a investigar y se dio cuenta que todas las personas que tenían un cáncer, lo que no se hacía antes en la parte médica, de investigar cuál fue su situación previa antes del cáncer, empezó a darse cuenta que efectivamente había un impacto para hacer cáncer, algo severo en la vida, y entonces empezó a tomar, él muy meticuloso, empezó a revisar tipo de cáncer, el tamaño que tenía, el impacto emocional que vivió la persona, cuánto tiempo atrás ocurrió, y empezó a catalogar por enfermedad qué era lo que sucedía en la situación emocional. Y entonces se dio cuenta que en el 100% de los casos había una correlación entre la situación parecida, cada quien de forma individual por supuesto, pero había una correlación entre el impacto emocional que habían recibido y la zona del cuerpo en donde se desarrollaba el cáncer. Qué interesante. Primero él pensó que estaba indagando en cuestiones del cáncer, pero después lo empezó a ampliar hacia cualquier tipo de enfermedad y se dio cuenta que el cerebro está adaptado para mandar un mensaje específico a un determinado órgano para poder hacer frente al desequilibrio que nosotros mismos estamos provocando por situaciones externas que nos impactan o por creencias, lo que estábamos platicando hace un momentito. A ver, pero entonces, ¿eso quiere decir que nosotros somos los responsables de estarnos enfermando? Definitivamente.
No hay una cuestión genética. No es que la mamá tuvo esta enfermedad y pues hay un 90% de posibilidades que la tenga el hijo o el nieto. ¿Cómo por qué? O sea, estaríamos todos fritos. Claro. Aquí el detalle es que la cuestión genética es indiscutible porque está probada. Lo único es que hay también estudios muy interesantes en gemelos univitelinos. Esto quiere decir gemelos que son idénticos. Tienen la misma información genética. Y han estudiado a estos gemelos y que sus padres, por poner un ejemplo, la madre es diabética. Entonces, los dos traen la información de tener diabetes, ¿sí? Ya la tienen la información. Y resulta que al revisarlo durante muchos años en su vida, uno de los dos desarrolla diabetes y el otro no. Y entonces, ¿qué pasó? Si en teoría recibieron lo mismo en educación, en alimentación, en trato, etcétera. Entonces resulta que se dan cuenta de que el que sí tuvo diabetes tuvo un impacto emocional previo a que la desarrollara y el otro nunca la desarrolló. Entonces, no podemos descartar que la información genética ahí está, pero nosotros tenemos el poder de poder hacer que se dispare o que se manifieste la enfermedad que genéticamente la podemos tener heredada y puedes evitar que se forme. Entonces esto nos da un poder maravilloso. Es que te vuela la cabeza porque de pronto, quizá en un primer momento digas, bueno, es que entonces yo soy responsable de lo que me está pasando, empieces a culparte y eso te genere todavía mucha más ansiedad o te ayude a repuntar esa posible enfermedad. Pero, a ver, antes de que me contestes esto, ¿científicamente está esto comprobado o es solamente una teoría? No, esto está totalmente comprobado. Hay estudios en los que avalan exactamente el tipo de enfermedad, qué es lo que tiene de antecedente previo. Cuando nosotros recurrimos a los medicamentos, lo que estamos haciendo es atacar el síntoma, pero el síntoma es un aviso del cuerpo del desequilibrio que está en otro lugar. Y entonces, ¿la medicina sirve? Por supuesto que sirve, pero no vas al origen de la causa emocional que lo desencadenó, atacando el desequilibrio que lo sustenta. Entonces, porque no me das como mantenimiento, es paliativo, pero no llegas al fondo. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las personas que pueden llegar a una sesión de biodescodificación? Las personas que se han cansado de tomar medicamentos o de que no tienen el dinero suficiente para comprar los medicamentos o sujetarse a los tratamientos, pero que además tienen el gusanito, la intuición de que hay algo más ante esto. Sobre todo, aquí aprovechando pues en tu programa, que en donde se está viendo los miles de personas, entonces es información que les puede hacer clic a muchas personas en el hecho de decir, es que es así como funciona. Y cuando tú te das cuenta que tienes la posibilidad de desprogramar el desequilibrio, entonces es cuando una persona acude a este tipo de sesiones. Yo creo que sobre todo no esperar a que estés en una situación muy complicada, y si hay la alternativa o la posibilidad, porque dicen que el perdido a todas va, ¿no? Es un dicho mexicano, pero pues antes de que estés perdido, pues buscar otras alternativas, siempre será sano. El comer sano, el hacer ejercicio, el sanar tu alma, tu mente, tu cuerpo, qué sé yo, y es donde entonces este tema de la biodescodificación logra una parte muy importante que habrá quien crea en ella y habrá quien no crea en ella, pero al final del día es una información que existe, que está avalada, me dices tú, de manera científica, y que en todo caso pues ya es más bien una creencia limitante que tenemos nosotros, decir, no hombre, esto, ¿tú crees que por ir a platicar o ir a hacer me voy a aliviar? Ahora, ¿cuál es el proceso? Si alguien va con alguien que maneja esto como tú, ¿qué es? ¿Pláticas? ¿Es investigar? ¿Es que llores conmigo? ¿Te consuelo? ¿Cómo funciona? Sí, mira, las sesiones, la persona acude, va a mencionar cuál es su síntoma, cuál es su dolencia. Me duele aquí, me duele aquí, me duele acá, sí. Ok. Y entonces es buscar cómo es que se originó esa problemática. Ahora, a la pregunta específica son dos claves para que la persona pueda realmente con una biodescodificación sanar un problema físico. Y no nada más físico, también comportamental, de actitudes, de relaciones, de pensamientos y de emociones. ¿Cómo le va a hacer? Es con el diálogo, si son terapias, vamos a decir, son terapias sí, en donde hay que hablar definitivamente, y la Salen persona tiene que emociones. soltar de que dices llora, pues sí puede llorar, en fin, darse cuenta, pero aquí está la clave. La mitad de la solución de una enfermedad es la toma de conciencia, o sea, es como ahorita, darte cuenta de que esto tiene un origen y que el medicamento solamente te está ayudando para componerlo momentáneamente. ¿Que así es? Así es, bueno, okay. Esa es la mitad del éxito del tratamiento. Dijiste algo interesante, el medicamento no sana, O sea, ¿no? te ayuda. Sí.
¿no? Te mantiene, te sostiene, incluso pues hasta puede ser un negocio para algún grupo de élites importantes que manejan todo esto. Algunas veces puedes ver que con un medicamento te curas y dices, pues claro, el medicamento me curó, algo externo a mí me curó. Y pueden quitarse los síntomas definitivamente, pero eso no te quita que en otro momento vuelva a volver a aparecer. Y entonces otra vez el medicamento. Con esto, con esta forma de darnos cuenta y poder componer de raíz el problema, viene la clave de lo que tú dijiste. ¿Por qué esperarte a que la enfermedad sea mayúscula o que ponga ya en peligro mi vida? Prácticamente terminal, que se te queda tanto tiempo de vida. O que tenga yo una enfermedad crónica. La base de esto y del conocimiento va a ser la prevención. Si tú conoces cómo funcionamos y puedo yo quitar los programas adversos que yo tenga, mi salud va a mantenerse por mucho más tiempo. Te pongo un ejemplo personal. Yo no tomo ningún medicamento. Justamente eso te iba a preguntar, si tú consumes algún tipo de medicamento. No, y no te quiero decir que un no rotundo, porque si en algún momento dado tengo un dolor de cabeza, que lo llego a tener. ¿Tomas algo ligero tomo para una eso? pastilla y a veces una y con eso tengo. O algo me pasó en el estómago y muy pronto, pero es tomar conciencia de qué fue lo que originé yo mismo para que esto me ocurriera. Entonces, arreglo la situación, hablando lo que tengo que decir, arreglando la situación que necesito, asumiendo mi responsabilidad, y el cuerpo inmediatamente responde. A ver, hay algo que... Hay 3 lugares favoritos de las emociones para quedarse como encapsuladas y causarnos daño. Sí. Yo he transitado por ellas con mucha frecuencia. Uno es la cabeza, la garganta y el sistema gástrico. Sí. El dolor de cabeza continuo, yo sé que es mucho más profundo, pero por ejemplo, la gente que nos está viendo en este momento, ¿por qué se originan tanto los dolores de cabeza, las migrañas, las neuralgias, todo esto? Y mira, por supuesto hay que apoyarse siempre de la parte médica. Okay. Porque no una persona que llegue con un dolor de cabeza va a ser, te voy a biodescodificar y con eso se te va a quitar. ¿Qué tal que hay algo más grave ahí y pasa desapercibido? O sea, la parte médica sí juega un papel importante. Siempre hay que tener de la mano una cosa con la otra. El diagnóstico, la opinión del médico, si ocupa estudios. No se divorcian de esa parte. Sería un error garrafal el hecho de decir solamente esto sirve y lo otro no. No, esto tiene que ir en conjunto, hay que trabajarlo junto. Okay. Hay cosas que son sencillas, que solamente con la biodescodificación es suficiente. Y te puse el ejemplo ahorita de que yo te comentaba de no tomar medicinas en forma crónica para diferentes situaciones. No los utilizo, pero puedo reconocerme cuando yo mismo desencadeno algo y muy pronto cedes. Es leve y es de corta duración. Sí, es que la gran diferencia es que tú ya tienes la información. Claro. Los que no la tenemos un gran conflicto. Y por eso estos programas son tan útiles, porque entonces las personas empiezan a conocer que hay otra manera de hacer las cosas. Regresando a tu pregunta, los dolores de cabeza hay que revisar alguna otra causa. Después ya vemos. Pero generalmente una persona que tiene dolores de cabeza puede tener problemas de pensar demasiado, de querer racionalizar todas las cosas, de analizar mucho. Y es como cualquier músculo, tú lo ejercitas demasiado, vas al gimnasio de no ir y vas, al día siguiente te duele. Sí, claro, duele. Si también la mente, pues, si la estás usando de más, claro que causa un no la dejas ni descansar para dormir, entonces te causa una incomodidad. Claro. Y seguramente eso pasa con garganta y pasa con todo lo demás. Claro. Doctor, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero seguramente te voy a extender nuevamente una invitación para gusto. Que podamos ampliar estos temas. Creo que lo importante era dejar en la mente de las personas el tema de la biodescodificación. Investíguelo, sepa de ello, busque a las personas como el doctor Javier que pueden ayudarle en estos temas y pues sobre todo que si tenemos ese poder de poder sacar lo que nos sirve de aquí y nos resuelve el tema de la salud integral, pues yo creo que cualquiera diría, yo quiero probar. Claro que sí. ¿No? Y esto es maravilloso. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje vital para la gente? No, bueno, que indaguen, que estén muy conscientes de lo que está pasando en ustedes y que hagan una correlación entre lo que me está pasando y mi impacto emocional que yo tengo. Y cuando encuentras la conexión, tienes el poder para solucionarlo. Me quedo con eso. Lo que piensas, lo que sientes, finalmente lo va a trabajar tu cuerpo. Así es. Gracias, doctor. Un gusto. Un placer haberte tenido aquí. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.